¿Qué fue la generación decapitada? Fue el nombre que recibió un grupo de poetas considerados los padres del movimiento modernista ecuatoriano. ¿El por qué un nombre tan lúgubre sobre todos estos escritores? La razón es porque a muy temprana edad acabaron con sus vidas. Ellos nunca tuvieron conciencia de formar parte de algún grupo vulnerable o intervenir en algún movimiento. Lo único que les unía eran las letras, la tristeza honda y unas ganas de irse sin ser llamados. Los autores de esta generación fue Humberto Fierro, Arturo Borja, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa. Medardo Ángel Silva, nacido en Guayaquil en 1998, un 8 de junio. Su vida estuvo marcada en la pobreza y se generó un sentimiento propio de rechazo y aprobio, a pesar de poseer un talento inmenso para las letras. Por dificultades económicas se debió abandonar un estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte. Eso no impidió a que siguiera escribiendo y que su poesía a tan temprana edad sea reconocida nacionalmente como internacionalmente. Para ayudarse a colaborar con su familia, entró a trabajar en una imprenta. Al estar trabajando en esta, allí falleció. En 1918 publicó su primer y único libro de poemas, El árbol del bien y el mal. Al publicar su libro, un año después, el poeta tomó la cruda decisión de suicidarse en frente de su amada. Se rumoraba por ahí que se fue suicidado por un amor no correspondido. Su poesía quedó marcada en un aire de tristeza. Arturo Borja, originario en Quito, nació en 1892. También tenía una posición económica acomodada, de ascendencia real. Fue uno de los más jóvenes en despedirse. Sus obras no son muy amplias, pero tiene un literario considerable. De hecho, fue el primero en escribir sus letras del modernismo. Sus letras fueron marcadas por las tendencias depresivas en sus poemas. Fue inspirado también por los poetas malditos, a quienes leyó y siguió. Viajó a Europa por su padre por una enfermedad que tenía en su ojo y ahí obtuvo contactos con letras francesas. A la edad de 20 años se casó y luego se suicidó con una sobredosis de morfina, y después de su muerte se publica su poemario La flauta de Anoxis y 6 poemas más. Humberto Fierro, originario de Quito y nació en 1890, el seno de su familia aristocrática ecuatoriano. Tuvo contacto con la poesía gracias a los libros de la biblioteca familiar y ahí aprendió las letras por el resto de su vida. Y si bien tenía una gran influencia de los poetas simbolistas, los cuales leía sin mesura, los poemas franceses. Era puro y un lenguaje sencillo. Tuvo una gran amistad con Arturo Borja, fue quien lo convenció de publicar su primer libro en 1929, y luego de la insistencia de Borja publicó El laúd del valle. Esa obra logró más significativo la muerte que recibió 10 años después de la publicación de su libro. Luego de su muerte se publicó su otro libro, Pelada de Pelantina. Se dice que fue un accidente o suicidio. Lo cierto es que es uno de los decapitados que se despidió en 1939. Con él se acabó la generación de los decapitados. Ernesto Novoa era originario de Guayaquil, nació en 1891, tuvo una posición acomodada en la cuna. Leyó desde pequeño los poemas malditos y desarrolló una poesía delicada y nunca antes vista en el Ecuador. Era común verle en las noches bohemias, habiendo consumido opio, recipio de poemas propios de los grandes de Europa y América. Tenía una sensibilidad desbordada de que se desvió elevada después de su viaje al viejo continente, al encontrarse con parte crucial de las raíces de sus letras. Su vida no fue fácil por el hecho de ser adinerado como creen muchos. Apreció episodios de neurosis en el que se hacían consumir morfinas para poder calmarse. Una de sus obras y su libro es La romanza de las horas, en 1992. Por esta obra tuvo reconocidos ecológicos por el reconocimiento, pero el reconocimiento no le bastó y siguió escribiendo.
sobre los decapitados y 5 años se suicidó, dejando un legado literario rural.